Hola a todos, mi nombre es Saul Vialta y hoy mi equipo y yo les estaremos hablando sobre un derrame de hidrocarburos que ocurrió en el río San Juan por parte de Pemex y que dañó el ecosistema y contaminó el agua. Y aunque hoy en día los efectos no se pueden ver, la refinería todavía sigue tirando sus desechos al río. Pero para empezar tenemos que entender qué son las moléculas de hidrocarburos, y los hidrocarburos están formados exclusivamente por el carbono y el hidrógeno y están unidos a través de un enlace covalente no polar. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones de estos compuestos se comparten de manera uniforme y esto hace que no se disuelvan en agua. Tienen una geometría tetrádica. Y el agua, en cambio, está compuesta por hidrógeno y oxígeno y está unida por enlaces covalentes polares. El oxígeno es un poco más electronegativo que el hidrógeno, por lo que en la molécula en sí el oxígeno tiene una carga parcialmente negativa y los hidrógenos tienen una carga parcialmente positiva. No son simétricos y tienen una geometría angular. Mis compañeros estarán hablándoles un poco más a detalle acerca de este tema. Muchas gracias. Para poder introducir este tema, primero que nada necesitamos saber por qué ocurre la polaridad. Bueno, vamos a usar dos ejemplos concretos de esto: el agua y los hidrocarburos, que justamente son las cosas que tenemos que analizar. En el ejemplo del agua, si nosotros hacemos su estructura de Lewis, nos va a quedar así. Esto es porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los hidrógenos tienen uno cada uno, 1 y 1. Entonces, completando el octeto del agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos 4 dominios. 2 de estos dominios son no enlazantes, estos de aquí. Y 2 de estos dominios sí son enlazantes, que es este y este. Ahora, hay diferentes maneras de geometría angular. ¿Cuáles son las formas? Para empezar está en la línea. Esto básicamente tienes el elemento central y 2 elementos al lado. Uno, a simple vista, pensaría que el agua entra dentro de esta categoría. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque estos dominios no enlazantes igual cuentan. Ahora, podría ser por todas las otras formas que hay, pero me voy a ir directamente a la que es el agua. Que es cuando tienes 4 dominios. Sean enlazantes o no enlazantes, si tienes 4 dominios va a ser tetraédrica. Ahora, ¿cómo se llama una forma tetraédrica? Tienes un punto, para arriba tienes tu otro elemento, para abajo tienes otro, para abajo tienes otro, y para abajo y un poquito más atrás tienes otro. Estos de aquí están como en forma de pirámide, y este de aquí está hacia arriba. Todos, aunque aquí no lo parezcan por la representación, tienen el mismo ángulo entre cada uno, que es 109.5 grados. Entonces, entre este y este va a haber 109.5 grados. Entre este y este los va a haber, entre este y este, y entre este y este. Todos van a tener ese mismo ángulo. Ahora, ¿por qué es que el agua tiene esto? Bueno, porque este del centro sería nuestra molécula de oxígeno, en el caso del agua. Arriba tendríamos los 2 dominios no enlazantes, no el dominio no enlazante. Hacia abajo y hacia atrás tenemos el otro dominio. Y para los lados, hacia abajo, tenemos ahora sí nuestros hidrógenos. Ahora, nosotros, ya que sabemos que el agua tiene esta forma, lo que vamos a hacer es descartar estos dominios. Solamente vamos a ver como este triángulo de aquí, esta forma que tiene aquí. Entonces el agua realmente tiene esta forma, con un ángulo de 109 grados, 0.5 grados, entre las 2 moléculas de hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El hidrógeno es más electronegativo que el oxígeno. Por ende, lo que van a hacer las moléculas de hidrógeno es jalar a la del agua. Sin embargo, como no están en una forma de línea y tienen un ángulo hacia abajo, imagínense que son 2 personas jalando a un objeto con este ángulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el objeto se va a mover hacia abajo. O sea que le va a dar una polaridad. La polaridad va a venir para acá. Así que el agua sí va a tener una polaridad de este lado y de aquel lado. Por eso se le llama dipolo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de los hidrocarburos? Bueno, vamos a ver el caso del primer hidrocarburo, el metano.
CH4. Si nosotros hacemos su estructura de Lewis, nos va a quedar así, porque el carbono tiene 4 electrones de valencia y los hidrógenos del agua cada uno tiene 1. Entonces ahora tenemos los 8 completando el octeto del carbono. Ahora, ya que tenemos eso, sabemos que también pasa el tetraédrico porque igual tiene 4 dominios, pero no importa si son en las Andes o no en las Andes, tiene 4, así que va a tener su tetraédrico. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que esta vez 2 de estos dominios sí están regresando a una molécula de hidrógeno, entonces sí va a haber aquí sus hidrógenos en cada una y no solamente dominios, no las Andes. Ahora, de nuevo, todas estas tienen el mismo ángulo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Imagínense ahora que todos esos 4 hidrógenos están jalando a esta molécula de carbono. Si tienen el mismo ángulo, como están jalando con la misma fuerza porque son el mismo elemento, entonces lo que va a pasar es que la vamos a meter 0. O sea que esta se quedaría estática. En otras palabras, no tiene ninguna polaridad. Ahora, ¿qué es lo que eso ocasiona? Eso lo que ocasiona es que no se puede alentar y no se soluble ese hidrocarburo con el agua. Ahora, el hidrocarburo que nosotros estamos viendo es el octano. El octano tiene 8 carbonos. ¿Qué es lo que pasa? Es literalmente lo mismo que el metano, que es el primero. Sin embargo, más largo. Ahora, imagínense que el hidrocarburo, cada carbono que le agrego hidrógenos alrededor. Y si yo sigo, sería esta misma estructura hasta el final y el otro al final también tendría esto. Viendo esto, podemos ver claramente que hacia todos los lados los hidrógenos van a estar jalando los carbonos. Sin embargo, van a estar jalándolos con la misma intensidad, para allá, que para acá, que para arriba, que para abajo. Por ende, este hidrocarburo y todos los hidrocarburos van a ser iguales no polares, siendo no solubles en el agua. Ahora, ¿por qué los hidrocarburos flotan encima del agua? Bueno, esto se da la densidad. Si nosotros sacamos el peso molar de un hidrocarburo como el metano, vamos a tener que su densidad es de 16. En comparación de la del agua, que la del agua pesa 18. ¿Por qué? Porque las moléculas de hidrógeno pesan 1 cada uno. Entonces tenemos que en el agua tenemos 2 de hidrógeno, pesan 1 cada uno, entonces son 2. Más el oxígeno, que pesa 16, entonces tenemos el 18. En el caso del hidrocarburo como el metano, tenemos CH4, y de nuevo tenemos hidrógeno, que pesan 1 cada uno, pero pues como son 4, entonces vamos a tener 4, y entonces el carbono pesa 2. Sumando estos dos, ya tenemos el 16. Ahora, si mi densidad es menor a la del agua, esto significa que este va a flotar, va a estar encima, las cosas menos densas flotan. Y si yo le traigo más carbonos y hidrógenos en la cadena, esto no va a hacer que el peso se agregue, sí. Sin embargo, creo que también estamos agregando el área. Por ende, la densidad, de hecho, va a bajar, porque por cada carbono que le agrego nada más 2 hidrógenos, haciendo que mi densidad sea menor conforme más carbonos tenga. Por ende, siempre va a ser menor la densidad de un hidrocarburo a comparación de la del agua. Así va que está fácil. Muchas gracias. Para analizar y comparar las propiedades físicas y químicas vamos a usar dos sustancias esenciales, los hidrocarburos y el agua. Para hacerlo primero vamos a empezar con la polaridad. Los hidrocarburos podemos identificar que no son polares porque sus enlaces de carbono-hidrógeno tienen electronegatividades similares. Esto significa que no forman puentes de hidrógeno, lo que limita su capacidad para interactuar con moléculas polares como el agua. En cambio, el agua es polar. Gracias al enlace que tiene entre oxígeno y hidrógeno, es una gran diferencia de electronegatividad. Esta polaridad permite que el agua forme puentes de hidrógeno, lo que influye en muchas de sus propiedades únicas. Ahora con la solubilidad, los hidrocarburos al no ser polares no se disuelven en agua, pero sí son disolventes no polares como el benceno o el éter. El agua por su parte tiene una alta solubilidad para compuestos polares iónicos, lo que la convierte en la disolvente universal, por así decirlo. En la densidad influye cómo se comportan estas sustancias entre las mezclas.
los hidrocarburos tienen una densidad menor que la del agua, aproximadamente entre 0.7 y 0.9 centímetros al cubo. Por eso flotan cuando se mezclan con el agua usualmente. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados, que se usa como referencia en muchas mediciones científicas. La viscosidad es la resiliencia al flujo más que nada y varía bastante entre estas sustancias. En los hidrocarburos la viscosidad depende de la estructura molecular. Las cadenas largas y ramificadas son más viscosas, como ocurre con el petróleo crudo, más que nada. El agua tiene una viscosidad relativamente baja, pero esta aumenta cuando baja la temperatura. Por eso el agua fría se mueve más lentamente, que la caliente. Ahora del punto de ebullición, los hidrocarburos tienen un punto de ebullición generalmente bajo, aunque aumenta con el tamaño de la molécula. Por ejemplo, el metano hierve a menos 161 grados Celsius. Esto mientras que el octano lo hace cerca de los 126 grados Celsius. El agua tiene un punto de ebullición alto de 100 grados Celsius, gracias a los puentes de hidrógeno que mantienen sus moléculas unidas. En la relatividad química, más que nada los hidrocarburos participan en reacciones como la combustión, que producen dióxido de carbono en agua, sería la halogenación, y el craqueo, que se usa para más que nada para romper moléculas grandes en la industria, por así decirlo. El agua también es muy reactiva, actúa como disolvente, participa en reacciones ácido-base y puede sufrir hidrólisis rompiendo enlaces químicos en presencia de otras sustancias. Gracias a eso, en resumen, podemos decir que los hidrocarburos y el agua tienen comportamientos muy distintos debido a su estructura molecular. Esta tabla nos ayuda a visualizar cómo cada propiedad está conectada con la polaridad, la solubilidad, la densidad, la viscosidad de cada sustancia realmente. Hola, mi nombre es Francisco y les voy a presentar mi parte de la situación problema. Bien, la primera parte que vamos a ver es cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas. Recordemos que las sustancias químicas involucradas son el agua y los hidrocarburos. Pues tenemos que las interacciones principales son las fuerzas de dispersión de London que mantienen unidas a los hidrocarburos, también son las más débiles. También tenemos los puentes de hidrógeno, que es lo que mantiene a las moléculas de agua muy unidas. Y tenemos las interacciones dipolo-dipolo. Bien, ahora, ¿qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Vamos a hablar de eso. Pues la técnica que elegimos fue la bioremediación. La bioremediación se encarga de poner más microorganismos y utilizar microorganismos para que estos microorganismos se coman al hidrocarburo y así limpien el agua. No es una solución inmediata, pero sí la puede eliminar los hidrocarburos. Algunas técnicas que se ocupan es poner fertilizante para que los microorganismos que ya se encuentran coman más hidrocarburos, o también se pueden introducir más microorganismos al cierto cuerpo de agua para que entre más microorganismos se lo coman, o se pueden combinar ambas técnicas trayendo más microorganismos y poniéndoles fertilizantes para acelerar el proceso de eliminar los hidrocarburos. Esta es la técnica que elegimos. Aquí podemos ver el diagrama, cómo está la mancha de hidrocarburos en el agua, de aceite. Aquí abajo están los microorganismos y cómo se están básicamente comiendo a los hidrocarburos. Bien, ahora vamos a hablar de la clasificación de los compuestos, esto según su tipo de enlace y polaridad. Principalmente tenemos los hidrocarburos, que su polaridad, pues como ya sabemos, serían apolares, y después tenemos el agua, que sería muy polar. Esta sería la clasificación: hidrocarburos serían apolares y el agua sería muy polar. Del otro lado, su clasificación según su tipo de enlace, tenemos que los hidrocarburos serían covalentes no polares y el agua sería un enlace covalente polar. Por último, vamos a ver el análisis del tipo de interacciones entre las sustancias que tenemos en este problema.
Como sabemos, tenemos la interacción entre el agua y el agua, que al ser muy polar, forma una red muy estable de puentes de hidrógeno que hacen que las moléculas de agua se unan de manera muy fuerte entre sí. Luego tenemos las interacciones entre los hidrocarburos y los hidrocarburos, que tienen las fuerzas de dispersión de London, que son las que las mantienen unidas. Recordemos que son las fuerzas más débiles. Y por último, ¿qué pasa cuando tenemos la interacción entre agua e hidrocarburo? Cuando tenemos agua e hidrocarburo, recordemos la regla de lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces lo polar disuelve a lo polar, lo no polar disuelve a lo no polar. Y en este caso, como estas interacciones son muy débiles comparadas con las del agua, pues el agua prefiere interactuar consigo mismo y rechaza el hidrocarburo. Por eso es que al ser el agua polar y el hidrocarburo no polar, no se están mezclando y no existe una interacción entre estas dos sustancias. El impacto de un derrame de petróleo es un tipo de incidente que no solo contamina el agua, sino que también pone en riesgo la vida de especies acuáticas, plantas marinas y las aves y todo lo que depende del río. Y también afecta al derecho humano del agua y al derecho de un medio ambiente sano. Cuando el petróleo entra en contacto con el agua, crea una fina capa que impide el paso de oxígeno y de la luz solar. Esto afecta a los peces que no pueden respirar y a las plantas que no pueden hacer su fotosíntesis. También los componentes, como los hidrocarburos aromáticos, son altamente contaminantes. Se acumulan en los organismos vivos y pueden causar daños a la salud humana, desde irritaciones hasta el cáncer, y este es un problema que puede durar varios años. La contaminación no solo se queda en el río, sino se filtra a los suelos, a los mantos acuíferos, a las plantaciones, al aire y básicamente a todo. En Nuevo León, donde el agua ya es un recurso limitado, un derrame de petróleo se convierte en un problema social y en un problema ambiental enorme. La Constitución mexicana reconoce que todas las personas tenemos derecho a acceder al agua limpia y a vivir en un medio ambiente sano. Un derrame como este atenta directamente contra esos derechos. El derecho al agua se ve violentado cuando las familias no pueden usarla para beber, para limpiar, para lavar, para cocinar o para bañarse, porque está contaminada. El derecho a un ambiente sano se vulnera cuando los ecosistemas pierden biodiversidad y la salud de las comunidades se deteriora. Por eso, este tipo de desastres nos recuerdan que no solo son problemas ambientales, sino también de justicia social y de los derechos humanos. Este derrame nos obliga a reflexionar qué tan conscientes somos de la fragilidad de nuestros ecosistemas y qué responsabilidad tienen las empresas y nosotros mismos de prevenir y responder rápidamente a estas emergencias. La toxicidad del petróleo no solo se mide en químicos, sino también en las vidas afectadas, en la confianza rota y en los derechos vulnerados. En conclusión, en el caso del río San Juan, que de hecho aquí estoy en Nuevo León, no sé si pueda ver, demuestra que la contaminación por petróleo no solo exige soluciones técnicas como la bioremediación, sino también un compromiso social y ético para garantizar el derecho al agua y a un medio ambiente mucho más sano.